Ya está Recording grabando. in progress. Ahí está. Muy bien, bueno, buenos días a los que no saludé. Sé que muchos hubiesen tenido más ganas de estar en el camping que acá, pero bueno, el Señor nos mostró que, claro, que no convenía y por lo menos acá podemos disfrutar de los aires, pero bueno, ya va a llegar el picnic en algún momento. Seguramente lo pospondremos para dentro de poquito. Así que, en esta mañana, más allá de que no teníamos preparado esta segunda parte, me pareció bien traerles la segunda parte justamente del mensaje que tuve el mes pasado, que no sé si se acuerdan, si todos estuvieron o por lo menos lo vieron grabado y demás, que hablaba de la importancia de la oración, ¿no? Creo que es un pilar fundamental de nosotros individualmente para con el Señor, o sea, de nuestra relación para con Dios. Es un pilar fundamental en la iglesia local y es un pilar fundamental en el mundo, ¿no? Para que pueda sostenerse a pesar de tantas cosas que están pasando en el mundo, la oración nuestra para con Dios. Y habíamos mencionado, y voy a tratar de ser breve, pero voy a mencionar lo que estuvimos viendo para que podamos recordar, porque fue hace un rato ya, que decíamos que la oración es un indicador, o puede servirnos como un indicador para medir el nivel de nuestra vida espiritual, ¿sí? Como un termómetro. Cuánta oración tenemos en nuestra vida, ¿sí? Y nos puede ayudar un poco a darnos cuenta cuán bien o cuán mal estamos espiritualmente hablando, ¿no? Habíamos leído varios comentarios, pero uno de W. Tozer dice: nuestra pureza, nuestra fuerza, nuestra piedad y nuestra santidad solamente tendrán la fortaleza que tengan nuestra vida de oración. ¿Sí? ¿Prestaron atención a eso? Es importante la oración en la vida del cristiano, es importante que seamos conscientes de esto y que podamos aprender, ¿eh? Yo, en primer lugar, a veces uno prepara un mensaje en realidad porque se habla a lo que uno tiene que aprender, y lo que el Señor me está enseñando a mí se los quiero trasladar a ustedes. No es que uno ya esté recibido de esto, ni mucho menos, me faltan años luz, pero Dios quiera que podamos tomarnos ese compromiso este año para realmente llevar una vida de oración. Habíamos mencionado también que ningún hombre es más grande que su vida de oración, y habíamos también hablado de la importancia, como dice Efesios 5.1, no busquen estos pasajes porque voy a andar muy rápido, pero dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados, ¿sí? Y habíamos hablado que esta palabra de imitar nos trasladaba a la palabra de mimos, de que hacen la imitación, vieron, acorde a lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y habíamos dicho justamente esto, que es más fácil seguir los pasos de alguien que lo que uno dice. Entonces es más fácil seguir el ejemplo de alguien. Y ese alguien, nada más ni nada menos que el que estuvimos estudiando, es Jesucristo. 1 Juan 2.6 dice: debemos andar como Él anduvo. Entonces tenemos que analizar lo que Él hacía en cuanto a este tema, en cuanto a todo, pero en cuanto a este tema que vamos a tratar en esta mañana, que es justamente la oración. Y en primer lugar habíamos visto que nuestro Señor comenzaba su ministerio público orando y enmarcaba toda su vida en oración, ¿sí? No sé si se van acordando de lo que estuvimos viendo la otra vez. El ministerio de nuestro Señor siempre comenzaba con la oración y terminaba con oración. Su obra estaba totalmente enmarcada y mostraba a través de eso una total dependencia con el Padre, ¿sí? Spurgeon decía: una vida fructífera, una vida con frutos, pero no frutos para nosotros mismos, sino para la gloria y gozo de Dios y de bendición también para nuestros prójimos. O sea que si nosotros tenemos frutos, vamos a poder bendecir a los demás también. Debería comenzar y terminar con oración, dice Spurgeon, como señal de nuestra dependencia de Dios. Cada día, cada cometido, toda nuestra vida debería estar marcada por la oración, mencionaba este gran autor, ¿no? Y en segundo lugar veíamos que sus oraciones, las de Jesucristo, eran oraciones a solas con Dios. Y Dios quiere estar a solas con vos y quiere que eleves
todo tu corazón esté rendido a los pies de Él, ¿sí? Lucas 5, 15 y 16 decía de Jesús: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que lo sanase de sus enfermedades, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y es muy loco, y habíamos mencionado esto la otra vez, que era el momento ideal para predicar, había un avivamiento en la gente, estaban totalmente dispuestos a escuchar, necesitados a escuchar, y sin embargo Él prefirió apartarse y orar. Obviamente después sí hizo la obra, ¿no? Pero qué importante imitar eso también. Podríamos aprender respecto a esto que el mucho trabajo no debe ser motivo para renunciar a la oración o para reducir el tiempo de oración. Todo lo contrario, cuanto más tareas y trabajo, más calma y oración necesitamos. Trabajo secular o trabajo en la obra, ¿eh? También acá nos está hablando de que Él estaba predicando. Él lo estaban siguiendo por todas las cosas que Él hacía. Entonces, qué importante es que siempre comencemos con la oración. Más que nunca ahora, el domingo que viene, vamos a comenzar, si Dios quiere, con la escuela bíblica, ya separado en más clases y demás. Estemos orando, ¿sí?, como iglesia y también individualmente, para que realmente el Señor nos use en esta tarea. En tercer lugar, habíamos visto que Él perseveraba en la oración. Era la base para que el Señor pueda bendecir nuestro trabajo, es perseverar en oración. Y habíamos tocado el ejemplo de la elección de los discípulos, ¿sí?, de Lucas 6, 12 y 13, y que dice que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era día llamó a sus discípulos y escogió a los 12, y sigue diciendo, ¿no? Qué importante permanecer en oración. Si el Señor, siendo el Hijo de Dios, sabiendo todo lo que el Padre sabía y teniendo el conocimiento que tenía y sabiendo de su voluntad, permaneció la noche orando, ¿cuánto más nosotros que somos humanos? Él también era humano, pero era también 100% Dios, ¿no? Pero nosotros somos humanos y tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro, si creímos en Cristo, pero tenemos que aprender a escucharle, tenemos que aprender a ser guiados por Él. Por lo tanto, ¿cuánto más tenemos nosotros que permanecer en oración para que realmente podamos tomar decisiones importantes y también decisiones pequeñas, que a veces en las decisiones pequeñas le erramos y se termina desencadenando algo grave, ¿no? Así que hay que estar constantemente en oración por todo, decisión pequeña, decisión grande o no decisión, ¿sí?, para que el Señor nos vaya mostrando siempre su voluntad. Y lo que nos vamos a meter hoy es en el cuarto y quinto punto, que justamente nos habla, para seguir con este tema de este ejemplo de Jesucristo, que la oración es una condición para crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento espiritual, ¿sí? Es, como decíamos al principio, es una pata fundamental de nuestra vida, de nuestra iglesia y demás. El Señor no solo predicaba sobre la oración, sino que la vivía. Y nuestras oraciones no deben ser una demostración de nuestra piedad, ¿sí?, pero si vivimos junto a otras personas, en la familia, en la iglesia y también en el servicio para nuestro Señor, entonces nuestra vida de oración no va a permanecer escondida. Cuando una persona es una persona de oración, se nota, ¿sí? Se nota. Y a veces se nota, lamentablemente, y lo digo en primer lugar, cuando no llevamos una vida, ¿sí?, de oración como corresponde. El conocimiento espiritual no depende del intelecto, ni es automáticamente el resultado de una buena educación, sino que es el resultado justamente de nuestra oración, de aprender a discernir, aprender a darle lugar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ilumine, ¿sí? Ya no nos revele porque todo está revelado acá, pero sí que nos ilumine para poder aprender más de su palabra. Mateo, y ese sí lo podemos buscar, 16:16. Bueno, el 15, Jesús pregunta, Mateo 16:15, pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿No? Le pregunta a sus discípulos.
Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Qué impresionante es cuando uno empieza a crecer en la relación con Dios, empieza a darle lugar al Espíritu Santo dentro nuestro, empieza a tener realmente una vida de oración, de comunión con Dios, y podemos justamente, como hizo Simón Pedro acá, ¿sí?, darnos cuenta que realmente Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y llevar una vida acorde a eso, ¿no? Porque el resultado de una vida de oración es una vida de piedad, agradable a Dios y demás, como estuvimos viendo. Así que el conocimiento espiritual es una obra de Dios y el Espíritu Santo en nosotros, justamente. Los ojos de nuestro corazón tienen que ser iluminados y para eso sí o sí se necesita oración. Pablo también, podemos ir a Efesios 1, 17 y 18. Efesios 1, 17 y 18 dice: para que Dios, fíjense la intercesión de Pablo en oración. Justo lamentablemente nosotros no pudimos ir el martes. Cande tiene instituto de inglés y los martes y jueves no podemos tener otra actividad, pero justamente hoy escuchaba a Pedro que Esteban Beise habló de la intercesión, ¿no? Y un ejemplo de intercesión por las iglesias, tenemos a Pablo en cada carta y es fabuloso. Y calculo que seguramente alguno de estos versículos haya mencionado a nuestros hermanos y habló de este tema, pero dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, fíjense cómo le pide a Dios por esta iglesia, pero nosotros también le tenemos que pedir por nosotros y por nuestros hermanos, ¿sí? Para que, estoy en Efesios 1, 17, el que no lo encontró no importa, pero preste atención al texto, dice: para el que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿sí? Que conozcamos más de Él, ¿sí? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjense cómo es importante la luz que nos proporciona la palabra de Dios, y esa luz hay que pedírsela a Dios, que nos ayude a ver, que dice acá que alumbrado los ojos de nuestro entendimiento, ¿sí? Ustedes agarran la Biblia y no entienden nada, y es normal que les pase. Pídanle al Señor entendimiento, pídanle al Señor inteligencia, que realmente puedan aprender, ¿sí?, a leer la palabra de Dios, antes de leer cada día, cada devocional, hasta la buena semilla misma, ¿sí?, puedan orar al Señor para que el Señor les abra esos ojos y puedan entender lo que el Señor quiere decirles en esa mañana y poder aprender más de la Biblia. Capítulo 3 de Efesios, versículo 14. Bueno, lo voy a abreviar un poquito porque si no son muchos versículos. Dice el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo para que, y vamos al 18, seáis plenamente capaces de comprender. Plenos, habla de algo, una llenura, ¿sí? La llenura del Espíritu Santo dentro nuestro, que nos ayude a comprender con todos los santos, con toda la iglesia, ¿sí? Porque si creíste en Cristo como Salvador de tu vida, sos santo, pero hay que practicar esa santidad, ¿no? Pero eso es otro tema. Dice: cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y versículo 19, y de conocer, también nos habla del conocimiento, del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense cómo es necesario, ¿sí?, interceder por los demás y por nosotros mismos también, y pedirle a Dios realmente que nos ayude a crecer en el conocimiento de su palabra. Es una necesidad en nosotros, tiene que ser una necesidad, como la necesidad que yo puedo tener ahora de tomar un vaso de agua o de comer algo rico, ¿sí? La misma necesidad que nos provoca quizás el estómago,
nos puede provocar, nos tiene que provocar realmente nuestro espíritu de la necesidad de aprender de Él, ¿sí? No pedí nada, fue un ejemplo. Igual lo veo a Denny ahí preparando, te agradezco, pero dice la necesidad de orar seriamente para que el Señor nos conceda justamente conocimiento espiritual, y la vemos justamente muy bien ilustrada en una historia. Esta me gustó. Vámonos a Segunda Reyes, gracias Denny. Porque todavía estamos bien con el tiempo, así que la podemos leer. Esta historia es fabulosa. Hay historias que realmente a veces me sorprende cómo pasan inadvertidas en nuestras Biblias, ¿no? Son para grandes producciones hasta de películas, pero no porque es una película, sino porque por ahí nuestra mente no se imagina o no visualiza tanto esta escena, pero es una escena fabulosa. Estoy en Segunda Reyes 6. Sobre Eliseo, y vamos para no leerla toda. Bueno, se las menciono, ¿sí? Se las voy mencionando. Acá vemos, en esta escena, vemos a un rey, el rey de Siria, que va a hacer guerra contra Israel, ¿sí? Y una noche, en una operación relámpago, ¿sí? En una operación comandada, ponen de cerca, o sea, en esa época era habitual que la ciudad estaba dentro de unos muros y cercan, o sea, ¿cómo se le llama? Tiene un nombre de guerra. Sitiado. Sí, quieren invadir, pero sitian, ¿sí? La ciudad, la cierran y están ahí todos alrededor, ¿sí? Ponen cerca de la ciudad de Dotán, ¿sí? Una vez, cuando el profeta Eliseo, se levanta a la mañana siguiente y ve justamente esta situación, el fulgor de las espadas, armaduras, de un potente ejército sirio, es terrible. El siervo de Eliseo, es importante este punto. El siervo de Eliseo ve esa situación, ¿sí? Con los ojos humanos, con cualquiera de nuestros ojos, nosotros podemos ver esta misma situación. Estoy con un problema gravísimo, tengo esto que afrontar, no puedo afrontarlo yo solo y mis ojos no logran ver más allá, ¿sí? Estoy con ese problema. Imagínense esto, no lo trasladen tanto a esta época, sino a la época actual y a sus vidas. Tienen un problema enorme, ¿sí? Como lo tenían esta gente, y estaban totalmente rodeados. Y el siervo de Eliseo, como cualquiera de nosotros, con sus ojos carnales, ¿sí? Veía esta escena y no veía nada más. Y le dice Eliseo: no tengas miedo. No estoy encontrando el versículo que dice no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. Ahí está, muchas gracias. Él le dijo: no tengas miedo, dice, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo me imagino que ahí empieza a ver y ve una mujer embarazada, un niño, y dice: ¿cómo son más los que están con nosotros contra ese ejército? ¿No? Porque sigue mirando para abajo, sigue mirando sin fe, sigue mirando sin ver el poder de Dios. Dice: y oró Eliseo, fíjense la importancia de la oración, y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová Dios, ¿sí?, abrió los ojos del criado de este siervo y miró. Y fíjense lo que vio. Y he aquí que el monte, imagínense ese escenario, estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sí? Es impresionante cuando nuestros ojos espirituales realmente están abiertos, ¿sí? Y eso es necesario a través de la oración. ¿Se entiende? Es necesario, ¿sí?, a través de nuestra fe y saber que el ángel de Jehová, como dice el Salmo, acampa alrededor de los que le temen. Saber que el Señor está con nosotros en cualquier situación o escenario que estemos, ¿sí? Para poder ver estas realidades necesitamos tener los ojos abiertos por Dios y estar constantemente intercediendo a nuestro Señor por nuestros hermanos, ¿sí?, que amamos
y también, obviamente, que le pidamos al Señor que nuestros ojos, ¿sí?, los propios, también sean abiertos. Así que qué importante es, hermanos, jóvenes y adultos, todos, ¿sí?, que podamos llevar una vida de oración como llevó el Señor, para poder crecer justamente en el conocimiento de su palabra y nuestros ojos espirituales estén abiertos. En quinto y último lugar, la oración nos cambia, ¿sí? La oración nos cambia. Lucas 9. Después sigan leyendo esa historia que quedó ahí en Reyes. No quiero seguir con eso, pero es apasionante cómo el Señor obró. Les dije Lucas 9. ...28, 29 y 32 vamos a leer. Aconteció como 8 días después de estas palabras, versículo 28, presten atención, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, que dice, la apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Sí? Es muy conocido la transfiguración del Señor. Y su vestido blanco y resplandeciente. Y versículo 32 dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, que vieron en él la gloria de Jesús y a 2 varones que estaban con él. La oración transforma, ¿sí? Transforma nuestro rostro, nuestro semblante. Ahora vamos a ver otras historias que nos hablan de esto. Llevar una vida de oración se nota, ¿sí? Quizás no la notamos nosotros mismos, pero el que está enfrente nuestro la va a notar seguro, ¿sí? Así como cambió el aspecto del Señor durante la oración, ¿sí?, nosotros también justamente podemos ser transformados. Y este cambio se efectuará si practicamos una vida de oración constante en la presencia del Señor, unido justamente al estudio, como recién cantamos este último libro, ¿sí?, obedientes, ¿sí?, al estudio de la Biblia y justamente la obediencia. El rostro del Señor resplandeció como el sol, ¿sí?, como lo muestra Mateo. Nosotros o nuestros rostros solo podrán reflejar la gloria, no la nuestra, ¿sí? Él reflejaba su gloria y la de Dios Padre, pero nosotros vamos a poder reflejar, ¿sí?, la gloria de Dios, pero es necesario permanecer, ¿sí? No es algo de una vez y listo. Sí, yo me acuerdo, a los 20 años era un gran siervo y hombre de oración. Estoy por cumplir 40, obviamente eso ya no vale, en mi rostro ya no se va a notar esa vida de oración. Es una vida de oración diaria, ¿sí?, de todos los días, así como todos los días tomás un vaso de agua o comés, como decía recién, todos los días tenemos que llevar una vida de oración para que se note, ¿sí?, para que pueda ser reflejado en nosotros la tranquilidad de que estamos en las manos de nuestro Señor. Moisés, otro ejemplo, se los voy mencionando, así ya puedo ir cerrando en esta mañana el tema. Cuando bajó del monte, después de estar 40 días en la presencia de Dios y se presentó delante del pueblo, ¿qué vieron los israelitas en Moisés? Sí, dice, he aquí la tez de su rostro era resplandeciente. ¿Sí? Fíjense lo que genera estar en la presencia del Señor. ¿Y nosotros cómo podemos estar en la presencia del Señor? Orando, ¿sí? Entramos a su misma presencia en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesucristo. Así que qué importante es esto, ¿sí? Decía, esto estaba en Éxodo 34:30, para si alguno lo quería anotar. ¿Sí? Decía, aquí la tez de su rostro era resplandeciente. Moisés no se había dado cuenta vi la mano de Santi y pensé que Pedro estaba levantando la mano. no, fue así de reojo. Moisés mismo no se había dado cuenta de ello, ¿sí? Estaban tan impresionados por la santidad y la gloria de Dios que en ningún momento pensó en sí mismo, ni tenía interés alguno en mirarse en el espejo o poner su propia persona en el centro de atención. ¿Sí? La Biblia retrata que él no sabía que la tez de su rostro resplandecía después que hubo con él Dios ha hablado. Éxodo 34:29 dice, ¿sí? Así que está bueno eso, porque el estar en la presencia de Dios, yo no me tengo que después jactar como, miren cómo estoy, ¿se entiende? Es algo que ve el resto, no yo, ¿sí?
Yo voy a tener tranquilidad y paz con Dios y Dios me va a dar de esa tranquilidad y paz. Pero qué lindo es que podamos resplandecer. Ana, otro ejemplo. La madre de Samuel también vio un cambio tremendo en su vida, entró en la presencia de Dios siendo una mujer amargada, frustrada y triste, y oró largamente, dice la palabra, delante de Jehová, y derramó su alma delante de Jehová. Pero cuando después partió a su casa, dice que ya no estaba triste su semblante. ¿Sí? Dice en 1 Samuel, el capítulo 1, versículo 10, 12, 15 y 18. ¿Sí? Ya no estaba triste su semblante. Qué importante como hijos de Dios pueda estar nuestro semblante a pesar de la situación caótica que pasa el país, y sumado a eso encima la temperatura no acompaña, y sumado, y podemos seguir sumando, pero no es un mensaje para hablar de las crisis, sino es un mensaje de aliento para hablar de cómo lograr salir de esas crisis y que nuestro semblante sea resplandeciente. Y nuestro testimonio afuera, ¿sí? Cuando la gente vea ese semblante y seamos diferentes, va a decir, ¿qué tiene él que yo no tengo? ¿No? Y qué fácil es predicar cuando ya nuestro testimonio predicó por nosotros, ¿sí? Es mucho más fácil cuando eso se ve en nuestra vida. Esteban, no yo, sino alguien muy, muy superior a mí, el primer mártir de la iglesia, ¿sí? Después de una potente evangelización al aire libre, estaba y evangelizó. Lo cercaron los judíos, llenos de rabia por lo que estaba pasando, y lo apedrearon, ¿sí? Y pocas horas más tarde estaban decididos acá, Hechos 6:15. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro ¿de quién? De un ángel, dice la palabra de Dios, ¿sí? Impresionante, impresionante cómo una persona así puede estar. ¿Y por qué así? Dice el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, ¿sí? Él estaba en la presencia misma de Dios, y por eso el reflejo de su cara, el reflejo de su semblante era como el de un ángel, dice la palabra de Dios. Es impresionante cómo nos puede cambiar el estar en su misma presencia. Así que, para terminar, dos aspectos que se acentúan es que hablar con Dios, como vengo diciendo, cambia el aspecto del que ora y la impresión que damos o lo que irradiamos, pero este cambio pasa inadvertido para nosotros, pero el de afuera sí lo ve, ¿sí? Y depende totalmente de nuestra comunión práctica con Dios. Pablo, en 2 Corintios 3:18, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, dice, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Así que, para terminar, unos pequeños consejos prácticos. No quiero intervenir en lo que el Señor les haya hablado a lo largo de estos 2 domingos que hablé sobre esto. Cada uno, su conclusión propia es la que el Espíritu de Dios les hace reflexionar dentro de ustedes, pero unos tips prácticos, como estuvimos viendo. Por ejemplo, la oración requiere concentración, ¿sí? Es un trabajo de todos los días. No pretendamos hoy, si no estamos acostumbrados a orar 5 minutos, a pasar a orar 1 hora. Es difícil, es progresivo, ¿sí? Como el pasar a correr. Yo, si salgo a correr acá y por ahí corro hasta la esquina y por ahí ni llegue a la esquina, no puedo pretender correr 42 kilómetros como hacen otros, ¿sí? O sea, es de a poco, pero hay que ponernos ya hoy, ¿sí? A correr, a orar, ¿sí? Para evitar distraernos y demás. Está bueno que pongamos nuestros celulares en modo no molestar, que nos apartemos un rato de la tele o de la computadora o de la Play, o quizás también del entorno, buscar un lugar tranquilo para poder orar. A muchos nos ayuda a orar en voz alta, ¿sí? Yo, gracias a Dios, oro varias veces en el día, pero cuando oro a la noche, cuando ya está todo oscuro y obviamente Laura está durmiendo al lado mío, para no despertarlo, oro en voz baja y por ahí me quedo dormido. ¿No les pasa a ustedes? Me quedo dormido orando. Entonces no es lo mismo orar en voz alta, que pueda escuchar, me puedo concentrar, a orar en voz baja, ¿sí? Así que también es una linda práctica. Otro hermano, no sé si me va a salir bien el nombre, John Piper,
dice que aconseja leer biografías cristianas, ¿sí? El hacerlo nos hará salir de sí mismos, de nuestra vida, de nuestra práctica, de nuestro escenario, y trasladarnos a la vida de otro y cómo el Señor obró en la vida de otro, ¿sí? Ya mencionamos la otra vez, una gran biografía es la de Jorge Müller, ¿sí? Que él estaba manejando, o el Señor lo puso a cargo de un orfanato, y se ve cómo constantemente esa vida de oración se ve práctica en la vida de él. Entonces, por ahí mi vida no puedo tener un ejemplo de esto. Entonces, leer biografías cristianas de hombres, grandes hombres de la fe, nos puede ayudar para aprender a cómo orar, a la práctica que ellos tenían para nuestro provecho, ¿sí? Y para poder bendecir a otros. Es importante también reconocer la soberanía de Dios en nuestras oraciones, ¿sí? Que no sea una listita de supermercado de pedidos, sino que sea una oración adorando también a su persona, alabando de las cosas que Él hizo, ¿sí? Dándole las gracias. Jorge Müller justamente dice, ¿por qué madrugar tanto? Es una pregunta que respondió, porque no conviene a un santo perder su tiempo, ya que fue comprado con la sangre preciosa de Jesús, para ponerse a disposición de Dios con todo lo que es y con todo lo que tiene, y también con su tiempo. Debemos multiplicar este talento prestado para la gloria de Dios, para nuestro provecho y para bendecir a otros. Y bueno, y hay varios consejos más que seguramente podemos compartirlos después, pero qué lindo, hermanos, es que podamos llevar una vida de oración, qué lindo es que podamos seguir al Maestro, ¿sí? A Jesucristo, y ver cómo Él, su vida estaba enmarcada en oración, cómo Él se aislaba para poder tener esa comunión con el Padre, cómo su rostro resplandecía cada vez que estaba en comunión con Él, y todos los puntos que estuvimos viendo en esta mañana y el otro día, que realmente podamos tomar esta práctica tan linda y tan necesaria para nuestras vidas, para la vida de nuestros hermanos y para nuestra iglesia. Si queremos ver una iglesia resplandeciente, queremos ver una iglesia en crecimiento, es importante que podamos tener una vida de oración para que eso pueda realmente salir como resultado de esa vida de oración. Que el Señor nos bendiga. Amén.